Bienvenidos a otro video de nuestro canal de YouTube. En este video hablaremos sobre cómo puedes empezar a cuidar tu salud mental. Te voy a dar 5 tips que te van a resultar muy útiles. Por cierto, el último te va a sorprender. La salud mental implica el bienestar social, psicológico y físico. No solo se trata de la ausencia de enfermedad mental. Es esencial para nuestra salud, pero también para nuestra calidad de vida. El autocuidado es un concepto que toma una gran relevancia al momento en que vamos a tratar de mantener y cuidar nuestra salud mental. Pero no solo esto, sino también para el tratamiento y recuperación en caso de tener alguna enfermedad asociada a la salud mental. El autocuidado implica realizar actividades que nos ayuden a cuidar y a mantener nuestra salud física y nuestra salud mental. Esto nos va a ayudar mucho a controlar nuestro estrés, disminuir el riesgo de padecer enfermedades y también aumentar nuestro nivel de energía. Oye, aún no te vayas, apenas te voy a dar los consejos para que mantengas una adecuada salud mental. El número 1 es que realices ejercicio con regularidad. No importa si no quieres ir al gimnasio, si no quieres levantar pesas o hacer ejercicios de fuerza. Con que hagas una caminata durante 30 minutos vas a obtener los beneficios del ejercicio en tu salud mental. E incluso si no puedes los 30 minutos, intenta moverte un poco más o hacer ejercicio de forma paulatina y gradual hasta que llegues a avanzar más en esta actividad. Es poco a poco. El número 2 sería llevar una dieta adecuada. La alimentación es fundamental para ayudar a cuidar nuestra salud física, pero también lo es al momento en que hablamos de la salud mental. Los alimentos que son altos en azúcares o grasas nos pueden predisponer a padecer enfermedades mentales o trastornos mentales como la depresión. Procura llevar una dieta balanceada, consumiendo todos los grupos de alimentos que ayudarán a tu cuerpo y a tu mente. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, de esta forma vas a obtener contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. Número 3. Cuida tu sueño. Recuerda también dentro de los hábitos saludables que debemos implementar para el bienestar físico y mental es tener un horario adecuado para dormir y también respetar ese horario. Evitar la luz azul que emanan los dispositivos electrónicos, por ejemplo los celulares, las tablets o las computadoras antes de irnos a dormir, ya que esto va a hacer que nos cueste mucho trabajo conciliar el sueño y evidentemente va a perjudicar el tiempo que permanezcamos dormidos o dormidas. Practica una actividad relajante. La meditación, los ejercicios de respiración y también la técnica de relajación muscular progresiva son excelentes actividades que puedes implementar para disminuir tus niveles de estrés y ansiedad. Pero no son las únicas actividades que puedes implementar para relajarte. También puedes implementar tus pasatiempos favoritos, por ejemplo, ver películas, leer algún libro, jugar un tiempo adecuado a videojuegos, etc. El chiste es que puedas relajarte y distraer tu mente. Número 5. Organizar metas y prioridades. Aprende a decidir sobre lo que puede esperar un momento o otro día sobre lo que se tiene que realizar en este momento. Esto para evitar en sobrecargas innecesarias, ya que si te mantienes con niveles muy elevados de estrés, puedes perjudicar de una manera muy significativa a tu salud mental y por ende a tu calidad de vida. Recuerda que somos seres que no solo debemos estar saludables a nivel físico, sino también a nivel mental. Pon en práctica estos hábitos o estos consejos que te acabo de dar y notarás un gran cambio en tu calidad de vida. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda dejarme tu like, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos muy pronto en otro video.